¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. El nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono en los pasteles de manzana, todos fueron creados en el interior de estrellas que chocaron entre sí. Estamos hechos del material de las estrellas. Muy buenos días, estimados internautas. Empezamos una nueva emisión del programa de Humanos y otros bichos con esta emocionante revelación de Carl Sagan al recordar el día de mañana, 9 de noviembre, el aniversario número 85 del nacimiento de este icónico divulgador científico. Este es un espacio generado por el Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central. En este programa hablaremos de un tema bastante actual y lamentablemente muy cercano, el cáncer. Bienvenidos, entusiastas de la ciencia. Bienvenidos a esta nueva entrega y encuentro con la ciencia. Hoy les acompañaremos Franklin Vaca, Alfonso Molina, Elizabeth Minda, Jimena Pérez, Sandra Enríquez y por supuesto los amigos del CIS de 10 a 11 horas y el reprise los días martes de 15 a 16 horas. Bienvenidos, queridos internautas, espero que les guste esta nueva entrega de su programa de Humanos y otros bichos. Estén siempre atentos. buenos días internautas, gracias por sintonizarnos. De seguro que les va a agradar mucho este programa. queridos radioescuchas, bienvenidos. Cada semana traemos datos súper interesantes preparados especialmente para ustedes. Gracias por escuchar una semana más este programa. Escúchenlo de principio a fin. Como siempre, primero los titulares. En la discusión de la semana hablaremos sobre el cáncer. En nuestro segmento Café y Tertulia tendremos como invitado al Dr. Santiago Guerrero, investigador del Centro de Investigación de Genética y Genómica de la Universidad UTE. Jimena Pérez nos ha preparado para el día de hoy un interesante segmento en ¿Sabías qué? Y por supuesto no podía faltar la bicho pregunta de la semana. Queridos internautas, esta vez tenemos un acertijo súper fácil. Esperamos que todos den con la respuesta. ¿Están listos? Sí, Daniel sí está listo. Vas en una carrera y le adelantas al segundo. ¿En qué posición vas? Súper fácil. Si vas en una carrera y le adelantas al segundo, ¿en qué posición vas? Sencillo de responder. Sus respuestas se leerán a lo largo del programa. Y como siempre pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios en el correo humanosyotros@gmail.com y pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag #BichoSIS. También comuníquense con nosotros a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098 73 50 221. Se lo repito nuevamente, 098 73 50 221. Enviamos un saludo a todos y todas quienes nos escuchan dentro y fuera de la Universidad Central del Ecuador, especialmente a Maritza, Lisbeth, Yasmín y Gustavo, que son nuestros compañeros que nos sintonizan desde las oficinas del CIS. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. El tema que trataremos hoy, como lo había mencionado Alfonso, es el cáncer. El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. El cuerpo humano está formado de trillones de células.
Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, pues células nuevas las reemplazan. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Las células del cáncer siguen creciendo y formando nuevas células que desplazan a las células normales. Esto causa problemas en el área del cuerpo en la que comenzó el cáncer, formando un tumor canceroso. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los cánceres de la sangre, como las leucemias, en general no forman tumores sólidos. Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original. A este proceso se denomina metástasis. Al contrario de los tumores malignos, los tumores benignos no se extienden a los tejidos cercanos y no los invaden. Sin embargo, a veces los tumores benignos pueden ser bastante grandes. Al extirparse, generalmente no vuelven a crecer, mientras que los tumores malignos sí vuelven a crecer algunas veces. Al contrario de la mayoría de los tumores benignos en otras partes del cuerpo, los tumores benignos de cerebro pueden poner la vida en peligro. Algunos tipos de cáncer crecen y se propagan rápidamente, mientras que otros crecen más lentamente. También responden al tratamiento de diferente manera. Algunos tipos de cáncer se tratan mejor con cirugía, otros responden mejor a los medicamentos, lo cual se conoce como quimioterapia. A menudo se administran 2 o más tratamientos para obtener los mejores resultados, y de esto les hablarán mis compañeros. Como decía Sandra, el cáncer es una patología cuyo origen se encuentra en la molécula del ADN, más específicamente en las alteraciones que lo afectan y que finalmente se traducen en la desregulación del ciclo celular y en los mecanismos que reparan a la molécula del ADN. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, el cáncer es causado por ciertos cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. Los genes llevan las instrucciones para producir las moléculas de las proteínas, las cuales hacen mucho del trabajo en nuestras células. Ciertos cambios genéticos pueden causar que las células evadan controles normales de crecimiento y se conviertan en cancerosas. Por ejemplo, algunos cambios genéticos que causan cáncer aumentan la producción de una proteína que hace que crezcan las células. Los cambios genéticos que fomentan el cáncer pueden heredarse de nuestros padres si los cambios están presentes en las células germinativas, pero también pueden adquirirse durante la vida de una persona como resultado de errores en el ADN que ocurre al dividirse las células o por exposición a sustancias carcinógenas que dañan el ADN, como ciertas sustancias químicas, la radiación, el humo del tabaco, los rayos ultravioleta, etc. Los cambios genéticos que ocurren después de la concepción se llaman cambios somáticos o adquiridos. En general, las células cancerosas tienen más cambios genéticos que las células normales. Sin embargo, el cáncer de cada persona tiene una combinación única de alteraciones genéticas. Algunos de estos cambios pueden ser consecuencias del cáncer y no sus causas. Conforme sigue creciendo el cáncer, ocurrirán cambios que se irán añadiendo. Aún dentro del mismo tumor, las células cancerosas pueden tener cambios genéticos diferentes. Las mutaciones genéticas heredadas tienen una función entre el 5 al 10% de todos los cánceres. Los investigadores han asociado mutaciones en genes específicos con más de 50 síndromes hereditarios de cáncer, los cuales son enfermedades que pueden predisponer a la persona a padecer ciertos tipos de cáncer. Las pruebas genéticas para síndromes hereditarios de cáncer pueden detectar si una persona dentro de una familia con signos de este tipo de síndrome tiene una de estas mutaciones. Estas pruebas también podrían mostrar si los miembros de la familia sin signos obvios de la enfermedad han heredado la misma mutación que un miembro de la familia portadora de la mutación relacionada con el cáncer. Es decir, el cáncer se debe tratar de manera prácticamente individual, ¿no? Y eso es lo que nos contará luego nuestro invitado. Pero actualmente en el país, ¿qué se utilizan como tratamientos más comunes? Pues
Como ya mencionaba Sandra, lo que más se utiliza es la famosa quimioterapia, que es el usar fármacos que van a destruir estas células cancerosas, van a evitar que éstas continúen creciendo y que se dividan, porque estas células cancerosas tienen la característica de crecer mucho más rápido y dividirse mucho más rápido que las células normales. La quimioterapia tiene un mayor efecto en estas células que se dividen anormalmente. Sin embargo, son tan fuertes que pueden dañar también a células sanas de todo el organismo. Afecta a las células de las mucosas, afecta a la piel, afecta al estómago, afecta a los intestinos. Realmente es un tratamiento que no discrimina entre células malas y células buenas. Por eso tiene varios efectos secundarios relacionados con el uso de estos fármacos. Otra de las terapias más comunes es la radioterapia, que trata de usar altas dosis de radiación para destruir las células cancerosas y destruir tumores focalizados. Estas mismas radiaciones en dosis bajas se usan para ver el interior del cuerpo en rayos X o en radiografías de los dientes o de huesos fracturados. La radioterapia usualmente se utiliza, por ejemplo, en cáncer de tiroides cuando es algo focalizado. Esto es lo que más se utiliza en el Ecuador, además de las cirugías, como había mencionado Alfonso y Sandra, que a veces es necesario realizar primero una cirugía. Sin embargo, los tratamientos no son personalizados como en otros países. Aquí en el Ecuador, las enfermedades de cáncer son la segunda causa de muerte. Esto es un dato realmente increíble que muchas veces ni siquiera lo pensamos. Además, se estima que para el 2030 los casos van a aumentar en un 46% y también los fallecimientos por esta razón. Los principales fallecimientos son por no tener un diagnóstico oportuno, por ir al médico demasiado tarde, pues el cáncer es un mal silencioso que cuando presenta ya síntomas realmente ya está en avanzado, puede estar en un grado 2 o un grado 3. De igual manera, en el último War on Cancer LATAM en 2019 que fue desarrollado en México, pues el Ministerio de Salud se dio cuenta de que no tiene medidos ni siquiera cuántos equipos de radioterapia tenemos disponibles en el Ecuador. Así que esperamos que eso cambie en el futuro. El cáncer tiene grandes repercusiones en la sociedad de todo el mundo. Las estadísticas del cáncer describen lo que ocurre en grandes grupos de personas y ofrece una imagen a través del tiempo de la carga que representa el cáncer en la sociedad. Según la OMS, el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Un hombre de cada 5 y una mujer de cada 6 en el mundo desarrollará cáncer durante su vida, mientras que 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres morirá por esta enfermedad. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8.8 millones de defunciones. Los 5 tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son el pulmonar, el hepático, el colorectal, el gástrico y el mamario. Los tipos más frecuentes de cáncer son diferentes tanto en hombres como en mujeres. Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se debe a 5 factores de riesgo comportamentales y alimenticios: el índice de masa corporal elevado, el consumo insuficiente de frutas y verduras, una falta de actividad física y el consumo de tabaco y alcohol. El tabaquismo es el factor de riesgo por sí solo que provoca un mayor número de casos a nivel mundial. Aproximadamente un 22% de las muertes por cáncer y un 71% de las muertes por cáncer de pulmón específicamente. El 70% de las muertes por cáncer registradas hasta el 2012 se produjeron en poblaciones de África, Asia, América Central y Sudamérica. Y se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones que fueron en 2012 a 22 millones en las próximas décadas. En el Ecuador existe, según los datos del Globocan del 2018, algunos datos también interesantes pero alarmantes al mismo tiempo. En Ecuador la incidencia de cáncer es de 57,2 casos por cada 100.000 habitantes. Wow. Las mujeres el cáncer que se presenta con mayor frecuencia es en el de mama y según esta página hasta el 2018 fueron 2.787 casos.
Aunque es prevenible el cáncer de cuello uterino, ese es el segundo más frecuente en mujeres, seguido del cáncer de tiroides. En el caso de los hombres, el cáncer de próstata es el más frecuente, con 3.322 casos, seguido por el cáncer de estómago, el colorectal y el de pulmón. Para el 2018 se registraron 28.058 nuevos casos de cáncer en general, de los cuales 12.782 fueron de hombres y 15.276 de mujeres. Según la misma página, 14.559 fueron los casos de las personas que fallecieron por causas del cáncer en el Ecuador. Y en pleno siglo XXI tenemos muchos mitos sobre el cáncer. Seguramente todos los hemos escuchado. Hemos escuchado que los endocolorantes artificiales causan cáncer. Esto dicen los investigadores que no. Ellos han estudiado varios tipos de endocolorantes y no han encontrado ninguna evidencia de que causen cáncer en los seres humanos. ¿Es contagioso el cáncer? En general, no. El cáncer no es una enfermedad contagiosa que se disemina con facilidad entre las personas. La única circunstancia en la que podría pasar el cáncer de una persona a otra es en el caso de trasplantes de órganos o tejidos. Si una persona recibe órganos o tejidos de un donante que tuvo cáncer en el pasado, podría enfrentar en el futuro un mayor riesgo de padecer cáncer relacionado con el trasplante, pero este riesgo es extremadamente bajo. Acerca de la medicina tradicional que mucha gente enferma con cáncer acude, hemos oído que sí es cierto que si tengo una actitud positiva o negativa, eso determina mi riesgo de cáncer o mis posibilidades de recuperación. Pues hasta la fecha no existe evidencia científica convincente que relacione la actitud de una persona con su riesgo de padecer cáncer o morir por la enfermedad. También hemos escuchado mucho que si los teléfonos celulares pueden causar cáncer. Según las investigaciones, hasta ahora dicen que no. El cáncer se produce por mutaciones genéticas y los teléfonos celulares emiten un tipo de energía de baja frecuencia que no hace daño a los genes. ¿Existe alguna hierba medicinal que pueda curar el cáncer? Hasta ahora no hay evidencia científica contundente. Si bien algunos estudios permiten suponer que los tratamientos alternativos o complementarios podrían ayudar a los pacientes a tolerar los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer, como por ejemplo algunas hierbas medicinales, no existe ningún producto herbario que nos permita suponer que es eficaz para el tratamiento del cáncer. First I saw you standing there, eyes so wild beneath your hair, cold one blacker than the sun, shook your head like strong was strong. We stood like soldiers in a line, heard the bells on midnight chime, turned grey walls to fields of green. The only fate that we could scream is while you're still young. Dream that haunts my nights of wild black horses out in flight, the kind of free I'd never been, the kind of beast I'd never seen. Now why do all things end in pain? I call a ghost and I say names. Is that love you're running from? If you leave then I will come, and while you're still young, find your find your soul, and where have you gone?
while you're still young. Find your heart, find yourself, and where you go. No matter where you're going and no matter where you've been, you never needed anybody else's call now. I never met a one like you, never met a one like you, never met a one like you. Don't bring me down. Acabamos de escuchar una versión en vivo de la canción Still Young de la banda australiana The Cat Empire. En su segmento Café y Tertulia tenemos como entrevistado al doctor Santiago Guerrero. Santiago Guerrero es de nacionalidad ecuatoriana. Es licenciado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Realizó la maestría en Microbiología en la Universidad de Strasbourg, en Francia, donde realizó también su doctorado en Biología Celular y Molecular. Tiene 2 formaciones postdoctorales, una en la Universidad de Strasbourg y la otra en el Centro de Regulación Genómica de la Universidad Pompeu Fabra. Su experiencia en investigación está enfocada en la temática de genética y genómica. Tiene más de 20 publicaciones en revistas de alto impacto internacional, pósters y conferencias dictadas tanto a nivel nacional como internacional. Ha participado en varios proyectos de investigación. El más reciente es el rol de las proteínas de unión al ARN en cáncer, identificación de biomarcadores y dianas terapéuticas. Es miembro fundador y editor jefe de Enfoque Científico y actualmente es investigador del Centro de Investigación de Genética y Genómica en la Universidad UTE. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Creo que este tipo de iniciativas de divulgación son bastante importantes para nuestra sociedad, ¿no? Para que la investigación se sepa y se puedan guiar las políticas públicas. Gracias por estar aquí, Santiago. Vamos a conversar del tema que estábamos hablando anteriormente en la discusión del cáncer, pero primero quisiéramos conocer a la persona, al investigador. Eres entonces biólogo, ¿no es cierto? Licenciado en Ciencias Biológicas. Sí. ¿Por dónde nace el interés de estudiar biología? ¿Por qué biología? Bueno, pues desde pequeño siempre estuve interesado en medicina o en biología. Entonces, por un lado me gustaba más la investigación, me gustaba más intentar descubrir cosas que hasta el momento no se habían descubierto. Entonces, eso siempre ha sido mi motivación para estudiar biología y ciencias biológicas en realidad. ¿Y por dónde te fuiste enfocando al inicio de tu carrera? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención dentro de las áreas de las ciencias biológicas? Bueno, al principio me estaba especializando en bacterias, en resistencia a antimicrobianos. Después hice una maestría en microbiología, igual en bacterias, pero también tocábamos aspectos de virus. Y en un punto me cambié hacia estudiar el virus, el VIH. Y analizamos aspectos moleculares que están implicados en los eventos post-transcripcionales. Entonces ese conocimiento me hizo conseguir un postdoc en Barcelona, en donde trabajé en esos mismos aspectos, pero en otra enfermedad, en este caso del cáncer. Entonces más o menos me enfoco en los aspectos moleculares y vías implicadas en la progresión tumoral. O sea, tu camino fue un poco mediado por las circunstancias, cómo te fuiste encontrando y te interesó un tema y de ahí... Sí, exactamente. En un punto también estaba interesado en la bioremediación. En realidad mi tesis de maestría es un poco molecular, pero enfocado a la bioremediación. Entonces hicimos genómica fundamental sobre una bacteria que degradaba un compuesto químico en la industria. Pero entonces era como que ya tenía
había estudiado bacterias que afectan humanos, bacterias que están en el medio ambiente, y ahora pasarme a virus creo que era una excelente opción para poder entender más estos aspectos biológicos. ¿Qué tal fue tu experiencia, tanto en la parte académica como experiencia de vida en Francia y luego en España? Pues la verdad, yo estuve allá casi 10 años. Al principio pues me costó un montón el idioma. Bueno, a pesar de haber estudiado en la Alianza Francesa todos los niveles, sí llegas a un punto en que puedes entender, pero era bien difícil poder expresarte, o al menos las palabras coloquiales que la gente utiliza. Entonces, en clases me acuerdo clarísimo que yo tenía, o sea, escuchaba y al mismo tiempo tomaba mis apuntes en español, entonces hacía una especie de traducción simultánea, entonces eso me tomaba un montón de tiempo hacer eso, entonces yo decía, estoy haciendo malas cosas, y veía que mis compañeros, francés es una lengua que las palabras son muy largas, entonces veía que mis compañeros tenían una especie de códigos para poder, digamos, la célula simplemente era una C con una rayita, o la proteína una P con una rayita. Entonces mis compañeros me pasaban esos códigos y yo decía, pues, bueno, así voy a intentar hacer. Entonces ahí creo que fui el único alumno que filmaba las clases. Entonces filmaba las clases de la maestría en francés y las tardes las reescuchaba. Entonces era como doble trabajo. Al final tenía un cuaderno súper bien escrito, con todo bien detallado, que incluso mis compañeros de origen francés me pedían para sacar copias. Entonces era como que era una experiencia bastante enriquecedora, porque conocí también gente, investigadores bastante importantes y que te ayudan a motivarte en Francia, y institutos bastante digamos, reconocidos. Yo hice la tesis de doctorado en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Estrasburgo. Ahí tenemos el orgullo de tener el Premio Nobel de Medicina. Jules Hoffman trabajaba ahí. Y recuerdo también cuando él ganó el premio, hicimos una fiesta gigantesca ahí, todos súper felices. Fue súper bonito, entonces había gente que realmente que fue una inspiración, digamos. Francia tiene una cultura académica bastante antigua, entonces las universidades eran muy antiguas, con puertas gigantescas de madera, entrabas a las clases y tenías laboratorios súper antiguos, pero al mismo tiempo tenías laboratorios bastante modernos, entonces era una transición súper rara. Entonces Estrasburgo en realidad es una ciudad bastante antigua, y como les digo, a nivel académico también. Antes la universidad antes había 3 universidades. Había Universidad Louis Pasteur, y posteriormente se juntó con otras 2 que eran universidades especializadas en otras áreas, y ahí se formó la Universidad de Estrasburgo. La Universidad Louis Pasteur era realmente donde todo el legado de Louis Pasteur se había dado. Entonces hay mucha historia en ese sentido. Entonces no solo aprendes, digamos, la parte, claro, con tus profesores que eran genios. Me acuerdo un profesor que en un examen la pregunta era un paper de la revista Nature, así, nos dijo, encuentren el error. Wow. Qué bonita pregunta. De un paper de Nature. Entonces era como que tú, ¿cómo es posible que hay errores? Es posible que hay errores, o sea, y te imaginas, o sea, teníamos un nivel de máster, y en esa pregunta nos pedían un nivel de revisor de revista de Nature. Entonces yo creo que hasta ahora creo que nadie encuentra ese error ahí. Wow. Y entonces sí, eran cosas bastante interesantes que viví en Estrasburgo. Igual cuando hice la tesis de doctorado, era un ambiente bastante amigable, o sea, todos nos llevamos súper bien. Y con mi jefe incluso cada viernes tomábamos cerveza en el laboratorio. Y mi jefe traía cervezas de Bélgica, sí, porque él era de Bélgica. Entonces él traía las cervezas y tomábamos y discutíamos un montón de cosas. Y así, entonces habían veces también que tenías que trabajar los fines de semana porque no te alcanza el tiempo. Entonces, por suerte, bueno, por mucho trabajo, mucho esfuerzo, logré acabar mi tesis doctoral en 3 años. Normalmente se acaba en 4 y a veces en 5, pero creía yo que era necesario poder continuar, no quedarme en eso. Entonces ahí justamente empecé a buscar postdocs. Entonces ahí yo decía,
me decían, tienes dos opciones, o sigues con el VIH o mantienes los mismos aspectos fundamentales pero no te da enfermedad. Entonces dije, vamos a ver, cáncer es súper importante. Intentemos entender el cáncer desde un punto de vista molecular, no del ADN, sino de los procesos que van después, los procesos post-transcripcionales. Y en Barcelona ya fue mucho más fácil, entonces ahí estuve 3 años. En Barcelona trabajé con una gran científica que se llama Fátima Gebauer. Ella le admiro un montón, ella es súper buena. Lo que más me gusta es que tiene un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, porque al transcurso de la carrera me he encontrado con muchas personas que o solo trabajan y hay un ambiente súper raro y todo, pero ella en cambio es genial en ese sentido. Entonces, y súper inteligente. Ella tal vez, digamos que ahora hay cosas como la bioinformática y cosas así que muchas veces los PIs o los jefes de grupo no entienden, pero incluso ella, a pesar de no entender, entendía exactamente cómo funcionaba, y a los bioinformáticos les hacía unas preguntas que yo me quedaba como, wow, es espectacular. Entonces, era genial porque era un ambiente bastante internacional y éramos todos jóvenes de entre 25 y 30 años, de diferentes partes de Europa y del mundo. Y ahí, pues ahí sí, yo creo que ahí es donde hice la investigación más importante hasta tal vez de mi carrera, que es justamente el estudio del cáncer en este punto de vista que está, digamos, demostrándose que puede tener una gran importancia en la progresión tumoral. Porque ahora el cáncer se enfoca más en el ADN, como tú decías. Entonces tú tienes un gen, una mutación, y a partir de eso pues generas guías clínicas, generas subtipos moleculares y un montón de cosas más. Pero los aspectos post-transcripcionales son bastante importantes. Tenemos, justamente publicamos ahí un estudio en melanoma. Entonces en melanoma encontramos que una proteína, estas proteínas de unión al ARN, está implicada en la metástasis. Y hicimos un experimento súper chévere en ratones en donde tú metías la línea celular humana, células humanas de cáncer, en el ratón y efectivamente causaba metástasis en los pulmones. Pero cuando tú quitabas esa proteína, la metástasis desaparecía. Wow. Entonces era como increíble así, y esa proteína no está implicada en una sola vía molecular, está implicada en varias vías moleculares. Controlaba más o menos unos 1200 ARNs mensajeros. Wow. Y esos ARNs mensajeros a su vez eran promotores tumorales y a su vez eran supresores. Entonces la proteína suprimía los supresores tumorales y promovía la expresión de los promotores del tumor. Entonces era como un regulador máster. Y en la época pues se sabe muy poco de esto, entonces la idea es buscar nuevas proteínas y buscar otras proteínas de ese tipo para poder buscar nuevas terapias. Entonces eso es lo que me siento más orgulloso de hacer en biología. Bueno, vamos a entrar nuevamente a los detalles de tu investigación, la experiencia que has tenido en tus estudios de posgrado. Estar en una fiesta de un ganador de un premio Nobel es algo que no todo el mundo puede tener el privilegio. ¿Hacia dónde está enfocado tu investigación? Nos has contado un poco los aspectos técnicos, ¿no? Pero la idea es buscar, como decías, nuevas terapias, potenciales moléculas que puedan ser dianas para prevenir o para curar el cáncer. ¿Podrías darnos un poquito más del enfoque de cuál sería el aspecto a mediano y largo plazo de tu investigación? Bueno, tenemos muchos proyectos. En el centro trabajamos en muchas ramas. Tenemos una de esas es el cáncer. Dentro del cáncer tenemos muchas cosas, también muchos tipos de cáncer que estudiamos. Cáncer de mama, cáncer de colon, linfomas. Y yo me especializo un poco, tengo, digamos, 2 prioridades. Mi prioridad es encontrar justamente estas nuevas proteínas, estos nuevos mecanismos, porque yo estoy seguro que ahí podemos encontrar una nueva terapia. Y esto es algo que está empezando. Los investigadores nos damos cuenta que eso está empezando poco a poco a mostrar que tiene un gran impacto en la progresión tumoral. Entonces eso es uno de mis aspectos. De ahí lo que hacemos es pues estudiar aspectos más fundamentales que el país necesita. Entonces intentamos estudiar el cáncer desde un punto de vista étnico.
¿Por qué desde un punto de vista étnico? Pues se ha demostrado en los últimos años que dependiendo de tu etnia, pues, tú puedes tener diferentes respuestas a tratamientos, puedes tener mayor incidencia. Por ejemplo, hay un caso bastante interesante en gente de origen asiático. Ellos tienen mutaciones de un gen específico, de manera natural. Entonces demostraron que al tener esas mutaciones, el compuesto que se usa para tratar el cáncer de pulmón es mucho mejor, responden mucho mejor ellos a ese compuesto, por tener esa genética. Y así hay un montón de ejemplos. Entonces, nosotros tenemos una genética bastante mezclada. O sea, somos indígenas, somos afros, somos caucásicos. Entonces, somos trihíbridos. Y realmente no sabemos qué mutaciones tenemos que puedan tener un impacto en el cáncer. Entonces, tenemos un proyecto también en melanoma, justamente también en el mismo tipo de cáncer. El melanoma se caracteriza a nivel molecular por una mutación en un gen que se llama BRAF. Entonces, cuando el paciente tiene esa mutación, se le puede dar una medicina personalizada. ¿Ya? Eso lo hacen en Europa. Viene el paciente, se hace un análisis genético y si tiene esa mutación, se le da una medicina personalizada. Pero en Ecuador no sabemos cuál es la prevalencia de esa mutación. ¿Y podrías explicarnos a qué te refieres con medicina personalizada? La idea justamente es que, poniendo un ejemplo, viene una persona con cáncer al hospital, lo que se hace en Europa al menos. Lo que se hace es un estudio de su genoma, ¿ya? De su exoma prácticamente. El exoma es la parte codificante del genoma, entonces se estudian las mutaciones del exoma. Y a partir de esas mutaciones, pues, se puede saber qué genes están implicados directamente en la enfermedad de esa persona. Y a partir de esas mutaciones se da un tratamiento específico para esa mutación. Es la medicina personalizada y eso hay en todos los tipos de cáncer. Entonces, en melanoma justamente esa mutación que les mencionaba es bastante importante. Se ha visto que cuando el paciente tiene esa mutación y le dan ese tratamiento específico, realmente llega a curarse. Wow. Entonces, hay esperanza. O sea, con este tratamiento hay esperanza de que la gente se sobreviva, digamos, al cáncer, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, hoy en día, si nosotros llegamos a tener una medicina personalizada, los tratamientos funcionan de mejor manera, ¿no? Pero nosotros estamos como país un poco retrasados en ese sentido. Y realmente no hay investigaciones y lo que queremos hacer justamente es llenar estos vacíos. Entonces, más o menos, lo que queremos hacer en este caso del melanoma es ver la prevalencia de mutación a nivel ecuatoriano. Entonces, con esta investigación tú le dices al oncólogo médico, oye, la prevalencia es súper alta, entonces tal vez tienes que darle ese tratamiento, o tal vez la prevalencia es súper baja. No sabemos. Y así hay un montón de mutaciones y genes que necesitamos estudiar para para poder dar una terapia personalizada. Primero estudiar a nivel poblacional, entender cómo está actuando el cáncer a nivel de la población ecuatoriana y luego individual, ¿no es cierto? Exactamente, esa es la idea. Ok, y ¿cuál sería el tratamiento que se podría dar al momento en que encuentren una diferencia individual? O sea, normalmente cuando un paciente sufre cáncer es más o menos el mismo tratamiento si es del mismo tipo de cáncer, no se discrimina con la información genética, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia entre un tratamiento personalizado, individualizado en comparación con los que se utilizan? Claro, como alguien de ustedes mencionaba antes, una medicina personalizada obviamente va a tener menos trastornos o efectos secundarios para la persona en un futuro. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que hay que ver. Si tú das un tratamiento general que te mata todas las células, pues obviamente vas a tener problemas en tu sistema nervioso después. Hay muchos efectos secundarios que deben a durar más de 5 años, pero con un tratamiento personalizado reduce esos efectos secundarios, porque atacas exactamente a la mutación que tiene tu tumor. Esa es la idea. Del porcentaje total de pacientes en el mundo, ¿cuántos consideras que son tratados con medicina personalizada? La verdad es una estadística que en Europa se maneja de esa manera. O sea, yo creo que del 100% de pacientes, tal vez del 80% en Europa es tratado con una medicina personalizada.
a nivel público hay políticas para que se hagan esos exámenes. Entonces no es tal vez como aquí que un paciente entra y es radioterapia y todas quimioterapias generales. Allá es, vamos a analizar tu tumor, se extrae, se hace investigación en paralelo, que eso es súper importante. Entonces hay investigadores y médicos que trabajan para poder encontrar el mejor diagnóstico y tratamiento personalizado para esos pacientes. Entonces aquí nosotros estamos un poco retrasados y eso es el gran problema que tenemos. Entonces la idea es poco a poco desde nuestras investigaciones en la Universidad UTE o en otros centros es intentar entender qué pasa en nuestra población y a partir de eso intentar hacer guías clínicas para que los médicos las utilicen y puedan nosotros tener una mejor sobrevida. ¿Y cuál ha sido la respuesta que tienen los médicos, los oncólogos, con la información que ustedes generan? Pues tenemos bastantes colaboraciones en diferentes hospitales y realmente es bastante abierta. O sea, ellos están conscientes de que eso es lo que se debe hacer. Uh-huh. Entonces, en algunos casos, algunos médicos sí mandan las muestras al exterior para que se hagan sus exámenes, pero en otros casos no. Entonces, sí hay una apertura de los oncólogos para poder hacer estas investigaciones. El gran problema es, digamos, a nivel administrativo. De las autoridades de control. Entonces, yo tengo, por ejemplo, he intentado hacer un proyecto con el Hospital Vaca Ortiz. En este proyecto la idea es generar líneas celulares de pacientes ecuatorianos. ¿Por qué? Porque las líneas celulares son células que crecen en el laboratorio. Es un recurso infinito, ustedes sabrán. Y nosotros no tenemos, nunca se ha visto una línea celular ecuatoriana. Los ensayos se hacen con líneas celulares adquiridas, compradas o donadas por laboratorios. Exactamente. Muchos de los compuestos que se usan hoy para tratar el cáncer se descubrieron en líneas celulares. Y líneas celulares, obviamente, demostramos también que en general la investigación oncológica está sesgada hacia poblaciones caucásicas. Entonces, todas las líneas celulares han sido de gente caucásica. Entonces, tal vez había una línea celular de, yo que sé, nuestro origen, que un compuesto sí funcionaba. Y tal vez se descartó. Entonces es una cuestión súper básica. Entonces el proyecto era realmente bastante básico, ¿no? Hacer líneas celulares de pacientes ecuatorianos. Pero hay muchas trabas administrativas que se van dando, incluso con la que más nos topamos, obviamente en el hospital estuvieron abiertos para hacer esa investigación. Hay que pasar obviamente por un comité de ética. El comité de ética lo que nos dijo fue: su investigación, no entendemos cómo es esta investigación y no tenemos expertos para evaluar esta investigación. Y lo que vamos a hacer es intentar buscar una ayuda externa para ver si evaluamos y le aprobamos el proyecto. Entonces, los médicos están abiertos para eso, pero es, digamos, nos dijeron también que faltaban leyes para eso. Entonces, es una cuestión más que va más allá de nosotros, o sea, una cuestión más fundamental que no podemos cambiar. Nosotros no podemos hacer las leyes sobre líneas celulares, biobancos y cosas así. El comité de ética necesita tener esas leyes para poder aprobar e entender qué pasa. Entonces está a un nivel más alto, un nivel que realmente es bien difícil entrar. Por eso siempre intentamos que nuestras cosas y nuestra voz llegue a los políticos. Y creemos firmemente que la asamblea debería tener un comité científico que pueda ayudar a que se tomen las leyes y se desarrollen los reglamentos de la mejor manera para que estas cosas no pasen. Esto tal vez es la punta del iceberg. Seguramente habrá muchas cosas así en otro tipo de investigaciones, en otras áreas. Y otro problema fundamental es la falta de presupuesto, ¿no? O sea, el financiamiento para las investigaciones, que en nuestro país lastimosamente se está recortando para ciencia, para investigación, y eso afecta, pues, naturalmente a todas las condiciones de salud, de educación de nuestro país. Exactamente, claro, el financiamiento es uno de los grandes problemas que tenemos. El Estado debería dar cierto porcentaje del PIB para investigación, y lo que da es muchísimo menos. Entonces, con eso no podemos hacer realmente nada. Y no solo es eso, también estamos enfrentados a otros problemas como la importación de los productos de investigación. Ese es un serio eso problema. Eso es un serio problema y no sabemos cómo
no está en nuestras manos. Entonces, yo qué sé, aduanas o algo deberían hacer leyes para que esas importaciones no tengan impuestos o que sean más fáciles, no necesitan registro sanitario, porque lo que me pasó, intentamos poner a punto una técnica que es realmente básica, que es el Western blot. Seguramente Bastante básico. lo sabrán. Entonces yo traje un anticuerpo primario de España, entonces ya tenía mi anticuerpo y ahora necesitaba el anticuerpo secundario, que es para revelar. Y los proveedores, a todos los que pedí, solo uno me respondió y me dijo, yo te puedo traer. Dije, ya, qué chévere. Entonces pasó el tiempo y me dice, ¿sabes qué? Necesito registro sanitario para estos, no lo voy a sacar, así que no te puedo traer los anticuerpos. Y no lo pudiste. Entonces nos quedamos con la boca abierta y es como que, ¿qué hacemos ahora? Entonces ahora la idea también, nosotros intentamos sortear ese tipo de problemas con nuestras colaboraciones que hemos logrado hacer en el extranjero. Por suerte, todos mis compañeros en el centro, César Pazmiño, que es el director, Paola León, tenemos colaboraciones en España, entonces por ese lado podemos sortear este tipo de problemas. Pero igual es complicado, entonces eso más las cuestiones administrativas realmente te frenan. Yo cuando volví acá, yo estaba acostumbrado a un ritmo que pedía alguna cosa, a los 2 días me llegaba y ya tenía el experimento en una semana. Aquí pido algo y llega en 3 meses, o te dicen no llega, y si llega, llega en 6 meses, y lo que pediste al principio ya se te caducó, entonces ya te quedas como... ¿y ahora qué hago? O sea, realmente hay un meme así que muestra de un científico donde le quitan el presupuesto, le quitan los restos y se vuelve loco. O sea, realmente es para volverse loco. Es un rompecabezas que hay que armar con paciencia y por partes, ¿no? Entonces, hacer ciencia en Latinoamérica es bastante complicado, pero la idea es buscar estos caminos pequeños, colaboraciones, intentar. Nosotros también hacemos, por ejemplo, algunos análisis en la computadora, que eso no nos cuesta nada, no nos traen nada, y eso nos dan validez para los experimentos que hacemos. Entonces, por ese lado vamos sorteando las cosas, y las colaboraciones creo que es lo más importante que tenemos. Bueno, el Código Ingenios en teoría iba a ser este instrumento para facilitar la importación de material, de equipos, etcétera, pero realmente no se está aplicando. Hasta donde tengo entendido, creo que el reglamento no ha sido aprobado, entonces no se aplica. Exactamente, está escrito ya. Es un buen documento, pero no se puede aplicar. Todavía no se ha visualizado en leyes y reglamentos específicos. Mientras tanto, nos tocará, ojalá que no nos escuche nadie, seguir trayendo la maleta alguna que otra vez. y bueno, sí. Y esperar que las autoridades no nos digan nada por ahí un tubo, o un equipo, un par de tubos. Sí, yo me acuerdo que traje unos plasmios metidos en el bolsillo, así, en un tubito, porque imagínate si me encuentran eso en el aeropuerto, ¿qué te pueden hacer? Tampoco no tienen herramientas para probar. Eso mismo iba, ¿no? ¿Qué es? Bueno, ¿qué podrán decir que es, no? Claro. Y aparte que también ya hay cosas así, como los plasmios o ADN se puede transportar en una hoja de papel filtro. Uh-huh. Entonces un compañero mío me envió así 2 plasmios que necesitaba, porque estamos intentando hacer CRISPR, pero como les mencionaba, hay algunas, CRISPR, no sé si saben, esta técnica de edición genética. Sí. Hay algunas, como les digo, hay algunos compuestos o reactivos que todavía nos llegan y todas esas trabas, pero al menos ya tenemos algunas cosas, entonces en algún punto yo estoy seguro que vamos a poder hacer eso. Entonces eso es bien importante, no solo a nivel académico, no solo a nivel de investigación, sino también a nivel académico. ¿Cómo no vas a querer enseñarles a tus alumnos esa técnica y que tú puedas hacer en el laboratorio? Entonces, esos planos me envió él así por un papelito y fue súper chévere porque al final es una técnica, entre comillas, donde tú coges el papel, extraes y ya pasas a las bacterias y ya tienes tu plasma. Una conversión bastante interesante, Santiago. Para cerrar, quisiéramos pedirte que nos cuentes una anécdota en tus estudios de posgrado, en tu vida profesional. Una anécdota. Que sea radiable, por favor. Sí, por favor. Pasa muchas cosas en el laboratorio, pero no todas se pueden contar. Sí, a ver, yo tengo una de esto que viví en Francia, porque al principio fue un show. Yo me fui en el 2008
y era bastante joven, entonces me costaban muchas cosas. Y en esa época los reglamentos yo me fui con una beca de la CENESID, entonces éramos de los primeros que nos íbamos, entonces los contratos eran un poco complicados, porque te decía, si no apruebas, te quitan la beca. Entonces yo tenía un estrés así de, tengo que aprobar, entonces tenía que estudiar un montón, entonces por eso estudiaba como les mencionaba, y recuerdo que tenía exámenes el 3 de enero del 2019, me acuerdo. Y empecé a estudiar y de repente era año nuevo y yo escuchaba los juegos pirotécnicos del año nuevo y seguía estudiando y regresaba y decía, estoy estudiando hasta en año nuevo. Entonces al final di los exámenes, todo súper bien y era el primero de la promoción. Wow. Como yo me quedé así, wow, o sea, eso me motivó un montón para poder seguir estudiando. O sea, fue algo bastante importante en mi vida, creo, ese simple hecho de saber que tú puedes en un país extranjero y realmente el esfuerzo hace cosas grandes, como ser el primero. Los profesores me felicitaban, mis compañeros también, y era como fue súper chévere. Entonces es una anécdota bonita que tengo en esos años que estuve por allá. Felicitaciones. Bueno, sí, un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Que sí, no se rindan. Tu ejemplo será inspirador para tus alumnos, ¿no? Y para la gente que trabaja contigo. Sí, a mis alumnos yo te estoy dando clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de UTE. Entonces, me gusta dar a los primeros semestres porque es donde la gente recién entra a ver cómo son las cosas. Y ahí me gusta motivarles a los médicos para que hagan investigación también. Entonces muchas veces les hablo de las cosas que hacemos, discutimos lo que pasa en la actualidad. Hace poco estábamos discutiendo el último premio Nobel de Medicina. Entonces siempre les hablo desde un punto de vista incluso histórico de cómo es la investigación. Entonces les menciono así, en esa época no sabía nada, imagínense cómo se descubrió esto. Entonces ellos se motivan bastante, sí, algunos quieren hacer prácticas en el centro y todo así. Entonces creo que es eso justamente, de esa motivación que todos tenemos por descubrir algo nuevo que estamos intentando transmitir. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Esperamos tenerte en otra oportunidad acá para que nos cuentes con gusto, los nuevos datos de tus investigaciones. Gracias. Muchas gracias. Forget about it. Breath and never word, I hear your name is calling me.
Acabamos de escuchar una parte de la canción Smooth de Carlos Santana, una canción que él puso en su álbum Supernatural allá por los años 90. Bienvenidos al segmento ¿Sabías qué? Hoy traeremos datos curiosos acerca del cáncer. ¿Sabías que hay más de 100 tipos de cáncer distintos? Los más comunes son los del pulmón, mama, colorectal y próstata. Por otro lado, los menos comunes son el cáncer de mama masculino, el del apéndice y el esthesioneuroblastoma, un cáncer que se origina en las células del olfato, en las cavidades nasales, y se han dado tan solo 1,000 casos en los últimos 20 años. ¿Sabías que el cáncer es una enfermedad que afecta a todos los mamíferos? A todos excepto a uno, el ratopín, un roedor africano sin pelo. Su composición celular es única y no permite la mutación incontrolada de células, por lo que no se puede desarrollar la enfermedad. ¿Sabías que si eres hombre y por ociosidad te aplicas un test de embarazo, de esos cuya prueba es la orina, y das positivo, no es que estás embarazado? Es que quizá deberías acudir al doctor porque podría ser un indicativo de cáncer de testículo. ¿Sabías que una investigación realizada en la Universidad de Minnesota detalló que llevar una vida activa lejos del sedentarismo cambia la forma en la que el cuerpo maneja el estrógeno, lo cual es un detonante para desarrollar cáncer de mama? ¿Sabías que? Algo increíble. El cáncer de piel es mucho más común debido al bronceado que los casos de cáncer de pulmón por el tabaco. Y a propósito del sol, cuando sufres una insolación, no son las células de tu piel las que se dañan por los rayos ultravioletas, es el ADN de esas células lo que se destruye. ¿Sabías que en el sureste de Estados Unidos hay una región llamada Stroke Belt y fue reconocida por las autoridades de salud pública por tener una inusualmente alta incidencia de accidentes cerebrovasculares, diabetes y cáncer de pulmón? ¿Sabías que el consumo de tabaco es la principal causa prevenible de cáncer en el mundo y explica el 22% de las defunciones por esa enfermedad? Además, la vacunación contra los papilomavirus humanos y contra el virus de la hepatitis B podría prevenir más de 1.000 millones de casos de cáncer en cada año. ¿Sabías que los perros pueden oler las células cancerosas? De hecho, en ciertos hospitales universitarios de Estados Unidos están iniciando programas de prevención con perros entrenados. ¿Sabías que, según varios estudios en todo el mundo, cerca del 10% de los cánceres de mama en mujeres de más de 40 años se presenta por una predisposición genética o hereditaria al padecerlo? ¿Sabías que? Los afroamericanos son más propensos que cualquier otro grupo racial a desarrollar cáncer y morir de esa enfermedad. En cambio, los asiáticos y los habitantes de las islas del Pacífico tienen las tasas de cáncer más bajas del mundo en líneas generales. ¿Sabías que en China existe lo que se ha dado en llamar aldeas de cáncer? Y quienes viven allí son cientos de veces más susceptibles de padecer cáncer debido a las altas tasas de contaminación. ¿Sabías que una buena noticia para los caballeros? Según un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard, conjuntamente con el Hospital Brigham and Women, los hombres que eyaculan más de 21 veces al mes tienen 22% menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Un dato interesante, sin duda. ¿Sabías que la prevalencia y mortalidad del cáncer de mama irá en aumento en los próximos años, ya que según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud para 2025 habrá hasta 2,5 millones de nuevos casos y 800,000 muertes? ¿Sabías que, según varios estudios, en todo el mundo, la mortalidad de la enfermedad es más alta en países de ingresos bajos y medios debido principalmente a la falta de pruebas de diagnóstico precoz y los caros tratamientos no incluidos en los planes de seguros y sanitarios? ¿Sabías que? 3 de los hombres Marlboro murieron de cáncer de pulmón, hecho que le hizo ganar a esta conocida marca de cigarrillos el nombre de asesino de vaqueros.
Tal vez este sea uno de los datos sobre el cáncer más publicados. Esto ha sido todo por hoy en el segmento ¿Sabías que? Hasta una próxima entrega. Dejen sus sugerencias y comentarios, o nos pueden dejar sus sugerencias y comentarios en nuestro correo electrónico humanosoyotrosbichos@gmail.com. Además, pueden visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter con el hashtag o con el @bichoscis. Además, pueden ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube de Humanos y Otros Bichos. No se pierdan el programa de la próxima semana, donde les traeremos nuevas cosas interesantes y novedades. Hasta la siguiente semana. Les invitamos a participar en los siguientes eventos que van a sucederse en este mes antes de que se acabe el año. Está previsto el 7º Congreso REDU, que se realizará del 11 al 15 de noviembre en la Universidad Yachaytec en Urcuquí, la provincia de Imbabura. Luego se realizará el primer Congreso Internacional Resistencia a los Antimicrobianos con enfoque One Health, que estará en nuestra Universidad Central del Ecuador del 20 al 22 de noviembre. También pueden asistir al tercer Congreso Ecuatoriano de Etnobiología, que se realizará en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, los días 21 y 22 de noviembre del 2019. También pueden participar en las Jornadas Nacionales de Biología 2019 a realizarse en la Universidad Yachaytec en Urcuquí, en la provincia de Imbabura, del 28 al 30 de noviembre. Todos están cordialmente invitados. Y no se olviden que la crisis climática ya llegó y vino para quedarse. Es una realidad que no puede pasar desapercibida y que nos afecta a todos. Es hora ya de hacer algo por nuestro planeta, desde el lugar donde estamos. Despertemos y enfrentemos la realidad. Hasta la próxima semana en una entrega más de su programa. Y también vamos con la respuesta a la bicho pregunta. Vas en una carrera y le adelantas al segundo. ¿En qué posición vas? Daniel también nos da la respuesta correcta, exacta esta semana. Jorge también, Alejandra, Miguel, Samuel nos dicen que va en segundo lugar. Gracias, Radio Escuchas, por siempre estar atentos a la bicha pregunta, y esta semana le hicimos fácil para que se emocionen. La siguiente no lo va a hacer. Hasta una próxima entrega de Humanos y Otros Bichos. Muchísimas gracias, internautas, por escucharnos. No se olviden la próxima semana otra vez acompañarnos. Recuerden que este programa se transmite por la Radio Universitaria Online todos los viernes de 10 a 11 de la mañana y su reprise los días martes de 15 a 16 horas. Fue un placer haber disfrutado y compartido con ustedes esta hora de divulgación científica. Nos despedimos con unas palabras de Carl Sagan también. No quiero creer, quiero saber. Y no se olviden que la ciencia triunfe. Fue de Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.